En estos últimos meses Dios me ha estado hablando acerca de esta palabra y pues tengo, gracias a Dios, la oportunidad hoy de compartirla con ustedes. Le he pedido al Señor que me dé la sabiduría para hacerlo y que, estoy un poco nerviosa, disculpen, y que podamos alcanzar lo que Dios quiere. Ustedes saben que en los últimos, casi como un año y algo, el Señor nos ha estado llevando a que nosotros cambiemos nuestros parámetros y que nosotros cambiemos el nivel que estamos. Que nosotros, cada uno de nosotros, alcancemos el nivel que Dios quiere. ¿Sabe? Muchas veces nosotros cantamos cosas. Esa canción, la última canción, dice, quiero conocerte. Revélanos tu gloria. Quiero ir mucho más. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces nosotros no lo deseamos. El problema de nosotros es que nosotros no anhelamos las cosas espirituales. Nosotros anhelamos las cosas materiales. Pero cuando Adán y Eva pecaron, antes de eso había un orden de Dios para nosotros. Dice la palabra, y usted la ha leído, dice la palabra que Dios tenía comunión con Adán. Y la comunión con Adán era exageradamente cercana. Y cuando el hombre pecó, Dios tuvo que mandar a su hijo. ¿Sabe? En estos días he estado estudiando, porque muchas veces es bien fácil decir para nosotros, hemos sido trasladados y muchas veces no lo entendemos. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero hay algo. Había una brecha demasiado grande en la cual Dios tuvo. No había para nosotros nada que nos pudiera acercar a Dios. Y le estoy hablando de una forma espiritual. Porque nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en pecados. Amén. El orden de Dios para el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, generalmente, el orden de nosotros está invertido. Nuestra alma es la que domina. En nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. En nuestra alma radica el señorío muchas veces de nuestra vida. Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que para conocerle más a Él, que para entrar a otro nivel, que es lo que hemos estado haciendo, el Señor de muchas formas nos ha estado hablando. El Señor nos ha dicho que nos ha cambiado el nombre. El Señor nos ha dicho que debemos de dar fruto, que el deseo de Él es que nosotros llevemos fruto, y no poco, sino mucho. Pero es importante que en nosotros haya un anhelo, que en nosotros haya un deseo, que en nosotros no importa los sacrificios que hagamos. Muchas veces nosotros hacemos sacrificios materiales por obtener algo, ¿verdad? Queremos comprar esto y nosotros ahorramos para comprar ya sea algo que necesitamos, ya sea una joya, un reloj, porque tal vez es muy caro y no lo podemos comprar de un solo. Empezamos a ahorrar y nos sacrificamos. Pero en lo espiritual, hermano, nosotros muchas veces, nosotros no nos queremos sacrificar. Y nosotros muchas veces no queremos permitir que Dios ordene realmente ser espíritu, alma y cuerpo en nuestra vida. Ahora bien, le voy a decir una cosa. Nosotros, dice la palabra que nosotros no militamos según la carne. Amén. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas.
Pero no es cierto que nosotros muchas veces militamos según la carne. Que si alguien pelea, yo quiero pelear. Que si alguien grita, yo quiero gritar. Que si alguien me humilla, yo quiero humillar. Que si alguien no me saluda, yo no lo saludo. ¿Por qué no me saludo? ¿Quién se cree? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las armas de nosotros, hermano? Usted me puede decir, si usted conoce las armas son 5. Pero muchas veces hablamos de armas y nosotros las desconocemos. La palabra nos compara con 3 personajes en la Biblia: el soldado, el atleta y el labrador. ¿Sí? Amén. Nos compara en Timoteo, no tengo la cita, pero creo que segunda de Timoteo 2, nos compara con eso la palabra, con el atleta. El atleta tiene que tener un arduo entrenamiento, arduo. El soldado tiene que ser una persona que está a las órdenes de su general, de su capitán, que sabe su arma, tomar su arma y disparar. Pero muchas veces nosotros no sabemos cuáles son nuestras armas. ¿Alguien me puede decir? No, esa es la armadura, armas. Armas. No, esos son... No, esas no son armas. No, esa es armadura. El nombre de Jesucristo es un arma. El nombre de Jesucristo es un arma. La confesión de la... No la palabra. La palabra la puedo tener ahí y no leerla. La confesión. Cuando viene la palabra a mi vida y yo la confieso en un momento determinado de mi vida. Amén. Eso es. La confieso, la agarro, me apodero de ella. Así es que funciona la confesión de la palabra. También el tener fe. Porque dice que ¿por qué viene la fe? Por el oír la palabra. ¿No es cierto que cuando usted ora, cuando hay una persona, que a mí me encanta una persona en especial cuando ora aquí? ¿Por qué? Porque ella saca la palabra y eso imparte fe a uno. Fe de apoderarse, fe de poseer, fe de creer que Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, hermano. También la protección de la sangre de Jesucristo. Y la última, la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Esas son las 5 armas que nosotros tenemos. La armadura es otra cosa, el yelmo, la coraza, el cinturón, y esas las conocemos más. ¿Por qué las conocemos más? Porque ahí están en la palabra. Ahora bien, debemos de conocer, hermanos, ¿usted sabe cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto en griego? La palabra escrita, ¿cómo se llama? Logos. La palabra escrita se llama logos. Pero Dios desea, ¿sabe? Dios desea que ese logo se haga rema en nosotros. El deseo de Dios, cuando usted le dice, revélanos, revélame. Revelar es mirar más allá, pero no va a haber revelación, hermano, si yo no siembro esto primero en mi vida. Si yo no leo la palabra, si yo la sigo subestimando, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, me siento agotado. Lea la palabra. Nosotros debemos de amar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué es la palabra? Yo sé que usted, lo que le estoy diciendo no es nuevo para usted, pero quiero llevarlo a algo que es importantísimo. Porque hay una transición entre la palabra que yo leo y la palabra revelada. No puede haber revelación de la palabra si yo no la leo primero. No puede haber revelación de la palabra si yo no siembro en mi vida. Mi vida es como una tierra.
La palabra es la semilla. Y yo la voy sembrando en mi vida, la voy sembrando todos los días, como el sembrador. Por eso dice la palabra que nosotros somos como eso. El sembrador, no importa si él mira que el tiempo va sembrando, va arando, va perseverando, quiere ver el fruto. Nosotros también, hermano. La revelación no viene así nomás. Dios nos ha dado, mire, Dios nos ha dado tanta palabra. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, Dios nos ha dado tanta palabra que nosotros debemos de tener revelación. Pero hay un trabajo, no solo es trabajo de Dios, es de nosotros también. Nosotros debemos de comernos la palabra. Ahora bien, este logos, se lo estoy diciendo despacio porque no es fácil explicarlo, ¿sabe? Este logos tiene un espíritu. Cuando le estoy hablando de espíritu, no le estoy hablando de un ser, sino un poder. Por eso la confesión de la palabra es tan importante. Cuando yo confieso la palabra en mi vida, eso opera un poder. ¿Por qué? Porque la palabra dice que fue inspirada por Dios, ¿verdad? Fue inspirada por Dios. Yo sé que usted ha leído a Pablo. Pablo cómo tenía revelación de la palabra. Pablo nos lleva, todas las epístolas de Pablo nos llevan a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero antes de eso, ¿qué le sucedió a Saulo cuando venía siguiendo? Se cayó del caballo, pero inmediatamente él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se encontró de una forma, yo diría, extraordinaria. Era la única forma que Dios tenía para que Pablo entendiera. Porque Pablo era un teólogo. Pablo sabía las escrituras de una forma que nadie más lo sabía. Y el Señor por eso le dijo, instrumento va a ser para mí este hombre. ¿Sabe qué? Cuando se cayó del caballo y quedó ciego, hubo una transición. Él se puso a orar. Él pidió revelación. Él pidió, dice que después cuando llegó Ananías, se le abrieron sus ojos. Ahora bien, hermano, cuando Dios opera en nosotros ese poder no es natural, sino sobrenatural. Hay un poder sobrenatural en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Empezamos a pensar como Dios piensa. Ya si alguien no me habló, yo no miro a esa persona. Yo miro la necesidad que hay en esa persona. Algo le sucede, alguna situación, alguna carga. No es por mí, es por ella. Y yo empiezo a ver las cosas de diferente forma. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, lo sobrenatural de Dios empieza a germinar en mi vida para lo que la palabra está hecha. Amén. Entonces, vamos a leer en Hebreos 4:12. Yo sé que es una palabra muy conocida y me gustaría a mí que usted buscara, hermano. Mire, no es que lo estoy regañando y no es que no me gusta que lo pongan en la pantalla, pero ¿sabe qué? Nos hemos hecho muy cómodos. Muchas veces nosotros ni buscamos en la palabra. La palabra nosotros la debemos de amar, la debemos de no cambiarla por nada, por nada. Que usted todos los días, usted no se acueste, o usted no se levante, usted busque un tiempo para leer la palabra, porque es a través de la palabra que Dios le va a hablar a usted.
que su espíritu se va a conectar con el espíritu que hay en ella, con el poder que la palabra tiene para nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. El alma, ¿qué es el alma? ¿Qué contiene el alma? Pensamientos, voluntad, sentimientos, hasta partir el alma, mis pensamientos, lo que yo pienso no importa, lo que Dios piense es lo importante, lo que Dios piense de una situación, lo que yo siento, ¿sabe? Me llamaba mucho la atención lo que Pedro oraba por los matrimonios. Los matrimonios tenemos esto no cambia, en todos los matrimonios sucede. El matrimonio empieza con amor, ¿verdad? Pero después hay cositas que lo pueden ir, no digo que en todos, a todos nos pasa, pero todos lo manejamos de diferente forma. Va a ir una capa que cuando no se realizan ciertas cosas hay frustración. Esa capa de frustración, mucha frustración, lo que trae es otra capa que se llama resentimiento. ¿Por qué cree usted que hay tantos divorcios? Porque la persona dice, ya no lo quiero, pero no es cierto. Lo que hay es un montón de resentimiento acumulado que no lo pudo manejar. Y con lo que se topa es con ese montón de resentimiento que ella tiene y el amor está bajo. Por eso muchas veces se requieren de terapias, se requieren de una ayuda diferente para que nosotros podamos salir. Lo más fácil es dejarlo. ¿Cuántos no hemos querido salir corriendo? ¿Sabe? Sí, porque hay situaciones tan difíciles dentro de la vida matrimonial. Pero Dios, eso de partir, penetra hasta partir el alma. El alma es mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad, que penetra la palabra. Pero para que penetre la palabra yo la debo de leer y escudriñar. Y yo todos los días no puedo pasar sin leer la palabra, hermano. No como un ritual. No porque me voy a sentir condenado si no lo leo. No. Eso no debe de ser mi motivación. Porque Dios me habla a través de ella. Y yo necesito que mi espíritu, que el orden de Dios se vuelva a mi vida. Porque hay momentos en que el orden se invierte, hermano. ¿Sí o no? Es cierto. A veces el orden se invierte en nuestra vida. Y es necesario que nosotros volvamos a Él. Amén. ¿Vamos bien? Cheque, como decimos allá. Ok. Entonces, la conexión con la palabra, con el poder que hay en la palabra, me hace que yo piense y actúe de una forma diferente. Que realmente sabe los frutos del Espíritu. ¿Sabe por qué me encanta hablar de los frutos del Espíritu? Porque los frutos del Espíritu no son un regalo. El don sí. Dios le da dones al hombre. Aquí hay gente que tiene tantos dones, tanta creatividad en sus manos. Está lleno de dones, personas que están llenas de regalos que Dios le ha dado. Pero ¿sabe qué? Los frutos no es así. Los frutos hay que ponerse de rodillas y pedirle al Señor que me dé paciencia en esta situación, que me dé templanza, que me dé fe, que me dé amor, benignidad, bondad, mansedumbre. Mansedumbre cuando no la tengo. Y es importante. ¿Por qué? Porque los frutos son el carácter de Dios en nosotros.
Dice, la primera característica de Dios que nos enseñaba el pastor, ¿cuál era? Ya le olvidó, como él nos dice, que es dador, ¿verdad? Que Él es dador. Dios es dador. Y Dios nos ha dado amor, nos ha dado tantas cosas, que cada uno de nosotros podemos solo darle agradecimiento a Él. Amén. Ahora bien, creo que quedó claro esta parte. Eso solo era la introducción. Ay, Dios mío. No, pero voy bien con el tiempo. Ok. Cuando yo siembro la palabra y Dios toca en mi vida esa palabra, ¿a usted le ha pasado que usted lee la palabra? Muchas veces la lee y lee la misma palabra, pero llega un momento en que usted recibe esa palabra y es un toque de Dios en su vida, y hay un cambio en su vida. A ese acto que Dios transforma mi vida se llama revelación. La revelación lo que hace es acelerar, transformar y producir en mi vida. ¿El qué? Lo sobrenatural de Dios. Por eso yo empiezo. Usted sabe ese pasaje que dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero esas cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios quiere que revelármelas a mí. Pero ¿cómo me las va a revelar? A través de sembrar su palabra en mi vida. Sembremos, mejor dicho. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos problemas con esto. Todos tenemos problemas. El gran problema de nosotros es tener las disciplinas espirituales. Lo que ustedes dijeron, oración, ayuno, son disciplinas espirituales, no son armas, que nos ayudan a ¿qué? A fortalecer. ¿El qué? Mi área espiritual. El orden, a poner en orden el orden que Dios quiere que yo tenga, que es espíritu, alma y cuerpo, que mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones estén sujetas al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, ahora, el primer síntoma, yo espero que usted esté tomando, ¿sabe? Apuntes, porque ¿sabe cómo hemos estado nosotros? Hay personas que han estado así, queriéndose lanzar, pero no pueden. Usted ha leído ese pasaje que está en Ezequiel 47, de las aguas, que dice el profeta Ezequiel que él vio aguas, y que cuando entró el agua le llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Después siguió caminando y le llegaba a la rodilla. Después ya no podía caminar, tenía que nadar. Pero muchos de nosotros estamos así, forceando, queriendo, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no damos los elementos. Porque no solo es trabajo de Dios, es mi trabajo también. Yo necesito activar mi espíritu, activar en mi vida las cosas que Dios tiene, las disciplinas espirituales que yo he aprendido. Usted tiene disciplinas espirituales. Una vez a la semana usted necesita ayunar. Por religiosidad, no, porque hay cosas que usted debe de dejar. Hay cosas que usted necesita y yo necesitamos que Dios me hable, y cuando yo ayuno estoy más sensible a la voz de Dios. Una vez a la semana. Yo debo de orar todos los días, anhelando que Dios opere en mi vida, que Dios opere en esta ciudad, que Dios ponga gobernadores justos, que Dios ordene. Yo debo de orar, yo debo de conocer la palabra. Muchos de nosotros no nos sabemos ni los libros que hay en la Biblia. Muchos de nosotros no sabemos. No hemos leído la Biblia ni una vez, toda la Biblia.
Es importante, hermano, que nosotros tomemos ventaja de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Sabe? No lo estoy regañando, es mi forma de enseñar. ¿Sabe por qué? Es importante que Dios nos ayude a entender, nos ayude a percibir, nos ayude. Amén. Para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en mi caminar, en mi andar. O sea, que la cantidad de fruto depende de lo que yo siembre. Y eso es en lo natural también. Si usted tiene 6 manzanas de terreno y solo siembra una, solo de una va a recibir. ¿Sí o no? Amén. Depende de lo que yo siembre. ¿Sabe qué deseo yo? Yo le decía al Señor, Señor, yo deseo que mis hermanos, después de esta enseñanza, ellos puedan leer en la palabra y encontrar en ella el poder que existe. Vamos a ver unos pasajes que yo creo que nos pueden ilustrar perfectamente la transición de solo conocer la palabra a una palabra revelada de Dios. Vamos a leer en Mateo 14, 28 al 33. ¿Lo tenemos? Gina, ¿me lo puede poner, por favor? Mateo 14, 28 al 33. Es un pasaje que nosotros lo conocemos muy bien. Es un pasaje que nosotros aún lo hemos estudiado, pero creo que en él encierra la transición de Pedro. Nosotros conocemos a Pedro el apóstol y nosotros sabemos que Pedro siempre tenía algo que decir, siempre tenía algo que innovar, siempre apartaba al Señor para darle consejos. O sea, él siempre tenía algo por su temperamento. El temperamento de él era así. Pero ¿sabe qué? Pedro tenía muchas cualidades. Pedro tenía la valentía. Fue el único que le dijo al Señor, Señor, si eres tú, yo quiero caminar. Ninguno le dijo. Y eso es lo que vamos a ver. Me encanta este pasaje porque aquí se muestra lo que lo que les quiero enseñar en esta preciosa mañana. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Gina, ¿puedes seguir, por favor? Lo voy a buscar mejor. Permítanme un momentito. Mateo 14. Ok. Enseguida del 28 les dije, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero que usted tenga eso en su mente. El versículo 33, verdaderamente eres Hijo de Dios. Acababan de decir que una declaración, una confesión, una certeza. Pero vamos a ir más adelante al capítulo 16, del 13 al 16. Viniendo Jesús
a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Me voy a quedar hasta acá. ¿Sabe, hermano? Usted ve la diferencia. En el capítulo anterior, unos capítulos antes, dice que cuando subieron a la barca, todos le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí, cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le empezaron a decir opiniones de lo que la gente opinaba. Pero después los acorrala y les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Solo uno dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 11 tenían logos, tenían el conocimiento, tenían una idea. Uno recibió rema de Dios en ese momento y dijo, tú eres. ¿Sabe? Muchas veces nosotros somos activados por emociones. ¿Cuántas veces nosotros no hemos prometido algo? No hemos dicho, Señor, si me sacas de esta situación, yo te prometo. Pero cuando el Señor nos saca, se nos olvida. Yo te prometo, Señor, y no cumplimos muchas veces. Porque somos activados por una emoción. Lo que a los discípulos les pasó antes, fueron activados por una emoción. ¿La emoción de qué? De que se calmó el viento, de que estaban atemorizados, de que Dios, Jesús los había salvado. Pero cuando estaban ahí, lo único que activó a Pedro fue el Espíritu de Dios, un rema de Dios. ¿Sabe, hermano? A usted le ha pasado cuando una palabra, me impactaba mucho cómo Dios nos ha venido hablando, ¿sabe? El domingo pasado Dios nos hablaba de dar fruto. Y la clave para dar fruto realmente es que nosotros, hermano, tengamos un conocimiento, que sembremos en nosotros la palabra. Si nosotros queremos dar fruto realmente, los frutos de Dios, nosotros debemos anhelar la palabra y sembrarla en nosotros. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sabe cómo yo sé? ¿Cómo sabemos que hubo un rema? Porque Jesús se sintió impresionado. Cuando anteriormente en el capítulo 13, cuando le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, Jesús no dijo nada. Pero cuando Pedro le dijo, Jesús se impresionó de tal forma que le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué produjo en Jesús? Le impresionó tanto que le dio a él, en esta palabra le activó a Pedro no solo un conocimiento, sino que le activó un ministerio. Jesús le dijo bienaventurado en primer lugar. A los otros no les dijo nada cuando le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios cuando entró a la barca. No les dijo eso. No les dijo absolutamente nada. Pero a Pedro sí.
¿Y sabe qué le dijo? ¿Qué quiere decir? No te lo reveló carne ni sangre. No te lo enseñaron en la sinagoga, no te lo enseñaron en el grupo, no te lo enseñaron en el discipulado, ni en las celebraciones de los domingos. No, fue mi Padre que te lo reveló a ti. ¿Por qué? Porque tuviste el rema de Dios en ese momento en tu vida. ¿Por qué? Porque sembraste antes una palabra que yo te había dado. Ok, lo que hace a Pedro bienaventurado es eso. Ok, ahora vamos a ver algo que es sumamente importante. En el siguiente versículo, en el capítulo, ahí mismo en este mismo capítulo lo vamos a terminar de leer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La primera vez que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerda que hace como 3 domingos Dios nos cambió el nombre a nosotros? Pero debe de haber un paso de logos al rema. Yo sé que usted ha oído este mismo texto de una forma diferente, pero ¿sabe qué? La revelación trae un cambio en nuestra vida. En Pedro fue inmediata. Le dijo: Simón, ¿qué quería decir? Pajita, ya no vas a ser paquita que te llevan por donde quieras. ¿Sabe que Dios me da una revelación de esta palabra? Y me quebrantó. ¿Sabe que el Señor le dio esta palabra a Pedro? Y el Señor se la dio sabiendo, cuando Pedro recibió en ese el rema de Dios, después le dijo: tú eres Pedro, tú eres roca. Pero Pedro, más adelante, Pedro lo niega, ¿verdad? Pero a Dios no se le olvida. No importa lo que tú hayas fallado, no importa tus debilidades, no importa cómo tú te sientas en este momento, a Dios no se le olvida la promesa que Él te ha hecho. Y en un momento determinado, Él va a traer el poder, porque Pedro no se quedó ahí, no solo se quedó con esta palabra. En Hechos nosotros vamos a ver cómo Pedro fue transformado de un hombre que era una pajita, que lo llevaba el viento, que lo movía el viento, a una roca realmente que se convirtió. Pedro fue una punta de lanza para el ministerio de esa época. Pedro fue un hombre que él tuvo tanto poder dentro del ministerio, en los primeros apóstoles, en la primera iglesia que hubo. Entonces el Señor a mí me decía: por eso muchas veces mi misericordia se extiende, porque yo me acuerdo de la palabra que yo les he dado en un momento determinado, de mi promesa. La promesa que yo te he dado no cambia, porque Dios no miente, no se arrepiente. Amén. Y nosotros podemos estar confiados por eso. Amén. Esto a mí, me impactaba, porque Pedro fue un hombre que Dios tuvo que moldearlo mucho, que el Señor tuvo que luchar. Me encanta cuando Jesús resucitó, yo sé que usted lo ha leído, que dice: y díganle a Pedro. ¿Sabe que cuando yo leí esa palabra me quebrantaba? Porque Dios se acuerda de nosotros. No importa lo que usted haya hecho, hermano. Cuando usted busca el perdón de Dios, cuando usted busca la restauración,
Cuando usted le dice, Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero que tu palabra sea revelada a mi corazón. Yo quiero que tu palabra impregne mi vida. Yo quiero que cambiar, que la palabra cambie mi forma de pensar, mi forma de actuar. Yo no quiero actuar así. ¿Qué decía Pablo? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. ¿Y no es cierto que nos pasa igual a nosotros? Uno dice, no quiero ser así, Señor. No quiero ser así, y soy. Pero ¿sabe qué? El Señor es bueno, hermano. Y nosotros nos podemos cobijar en esa bondad, en esa misericordia. Vamos a seguir, porque si no, no vamos a terminar. Ok, un cambio inmediato. Ya no eres una pajita, sino una roca. Y sobre esta roca yo edifico mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? La palabra revelada de Jesús en nuestra vida. Que Cristo sea el Señor de mi vida, el Señor, el curios de mi vida, mi amo, mi autoridad máxima. ¿No es cierto que eso lo aprendemos? Que eso lo sabemos, pero muchas veces no lo practicamos en nuestra vida. Es importante, hermano, que nosotros andemos como Dios desea que andemos. Y la única forma es que el orden del espíritu, alma y cuerpo sea en nuestra vida. Somos tripartitos. ¿Sabe? Las personas que están más cerca de mí conocen esto de mi vida. A mí me encanta ver televisión. A mí una cosa que me relaja, le digo, es ver televisión. ¿Y sabe qué? Hay una palabra que dice, no satisfagas los deseos de la carne, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos que solo son los pecados, porque los hemos clasificado, los pecados, ¿verdad? En grandes, medianos, pequeños. Pero no es cierto. Para Dios es pecado. Los deseos, para mí, uno de mis deseos favoritos de la carne es ver televisión. Y Dios ha tenido que moldearme en esa área de mi vida, porque si no, olvídese. Sí, o sea, hay cosas que a mí me encanta hacer, pero ¿ver televisión es malo? No, pero en exceso todo es malo. En exceso todo es malo. Usted no puede pasar 4 horas viendo televisión. Usted no puede perder el tiempo en estar ahí. Eso sí es pecado. Entonces es importante que nosotros entendamos y que nosotros analicemos nuestra vida y que nosotros aprendamos a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, que nosotros sembremos en nuestra vida lo espiritual y que nosotros podamos alcanzar el fruto que Dios nos habló el domingo pasado, alcanzar el fruto que Dios desea y que nosotros debemos anhelar también en nuestra vida. Ok, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Tenemos Dios, a Pedro le dio ¿qué? Poder, el mismo poder que nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos autoridad para ejercerla. También a Pedro le dio un ministerio amplio, un ministerio en el cual él fue uno de los apóstoles mayores. Ahora bien, vamos a ver qué esta palabra revelada desató en Pedro. En Pedro desató un poder extraordinario en la vida de él. Hechos 2, vamos a ir al libro de Hechos 2:14. Nos quedamos ahí en Hechos.
porque vamos a ver algunos pasajes aquí bien, que yo sé que usted los conoce, pero viendo el trasfondo de lo que Pedro, de dónde vino esta palabra, este rema de él. Ok, Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Miren que se levantó, ya no tenía miedo, ya no era la pajita que movía el viento, se transformó en una persona con carácter. ¿El qué? Una palabra, pero es un proceso que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Hechos 2:37 al 41. Vamos a seguir con este pasaje. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese era Pedro. En este pasaje de Hechos 3, usted lo conoce bien también, Pedro y Juan subían junto al templo y a la hora novena, la de la oración, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Tenía una palabra, tenía poder, tenía autoridad que le había dado ¿quién? El Señor. ¿A través de qué? De una palabra, que no era logos, porque todos tenemos logos, sino que se había transformado en un rema en la vida de él. Y es lo que Dios desea para nosotros. Yo sé, aquí hay personas que tienen mucho tiempo, otras tienen poco tiempo, pero Dios lo que le interesa es la actitud que yo tenga, el deseo que yo tenga. Amén. Hay otra palabra que yo quisiera, otro ejemplo mejor dicho, que yo quisiera abordar en esta mañana. ¿Está claro? Amén. Ok. Vamos a seguir. El mayor impedimento para la revelación es la incredulidad. Muchas veces nosotros, Dios ha dado palabra aquí. Muchas veces nosotros tal vez quedamos, ¿será o no será? Es importante, hermano, que nosotros seamos creyentes, que nosotros le creamos a Dios, que nosotros, ¿cómo le vamos a creer a Él? Nosotros tenemos que tener convicción y tener esa ancla en nuestra vida, que es la palabra. Nosotros le vamos a conocer cuando nosotros oramos, sí, pero es a través de la palabra revelada que nosotros vamos a conocer realmente al Señor. Ok, vamos a leer en Marcos 10, 32 al 34, y Lucas 13, este es un poco largo, 13 al 35. Marcos 10, 32 al 34.
Léalo, doña Elida, si lo tiene, o alguien con voz fuerte, por favor, que me ayude a leer. Siga, por favor. Siga, por favor. Miren qué chistosos son los discípulos. Son igual que nosotros muchas veces. Dios nos dice cosas, esto es antes, ¿verdad? Antes de que al Señor lo crucificaran y le pasara todo. Aquí iban, dice, por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué creen que iban con miedo? ¿Ah? Porque iban a Jerusalén y sabía lo que le iba a pasar. Por eso los discípulos iban con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán. Les dijo todo lo que le iba a pasar, en unos versículos. Ahora vamos a Lucas 24, que es un pasaje un poco largo, del 13 al 35. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mira el Señor haciendo el tonto, ¿verdad? Él sabía lo que pasaba, pero el Señor estaba hablando con ellos. Pero el Señor les quería hacer ahí, yo diría, se estaba haciendo una broma a ellos, ¿verdad? ¿Qué pláticas son estas?, les dijo el Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Oiga bien lo que le dijeron: profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Ah? Una persona que dice algo y que se va a cumplir, ¿verdad? Ok, varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Y qué les dijo a ellos en el capítulo anterior? Al tercer día iba a resucitar. Miren cómo el Señor va sacándoles. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, hermano. El Señor nos ha dicho una palabra, pero nosotros no la creemos. Nosotros seguimos
Y nosotros, a pesar de que nos ha dicho el Señor la palabra, nosotros insistimos en que no es posible, que el tiempo está duro, que no se va a cumplir, que cómo va a pasar eso. Imagínense todo lo que... A mí me encanta este pasaje porque el Señor ya les había dicho, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Imagínense, ¿usted se puede transportar a esto? El Señor ahí a la par, ya les había dicho todo lo que había que acontecer, y el Señor a la par, averiguando que ellos, pero ellos no entendían, ellos solo tenían un logos, una palabra, pero había algo que les impedía creer, y era la incredulidad de ellos. Que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario el que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Imagínense que el Señor les contó desde Moisés, en ese momento, porque no era un camino corto, era mucho que había que caminar para llegar a ese pueblo. El Señor tuvo tiempo y les empezó a recordar y a decir, a volver. ¿Por qué? El pastor nos enseñaba por qué el Señor estuvo 40 días después que resucitó con los discípulos. Para enseñarles nuevamente. Y no es cierto que a nosotros nos pasa igual. Nos tienen que enseñar, volver a enseñar, a recordarle que Dios es bueno, que Dios está conmigo, que Dios me ama, que Dios me perdona, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que soy nueva criatura. ¿No es cierto? Es lo mismo. Pero los discípulos después, si usted sigue leyendo, es muy largo el pasaje, le recomiendo que lo lea. Después dice que sus ojos fueron abiertos. Por eso el Señor dice que le dieron a comer pescado y un panal de miel. ¿Por qué cree que el Señor hizo todas esas cosas? Para que le vieran. Para que le vieran. Y es importante que nosotros, hermanos, creamos que Dios quiere algo más con nosotros. Dios desea algo más con nosotros. Y es importante que nosotros quitemos toda incredulidad, que usted crea la palabra que Dios le ha dicho, la palabra que está ahí adentro, en su corazón. ¿Y sabe qué? Si una cosa vamos a aprender es a sembrar esto. Yo quiero que usted y yo nos comprometamos con el Señor. Quisiera hacer la conclusión de esta enseñanza. La primera, para los que apuntan, es la primera dimensión de lo sobrenatural es el conocimiento revelado. Sin revelación, sin revelación no hay transformación ni manifestación sobrenatural. Porque es la revelación que te saca de la dimensión natural a la dimensión sobrenatural. Tu raciocinio, tu razonar, tu opinión, tus pensamientos, tus ojos naturales. Por eso dice que la fe es ver más allá. Fe no es, algo que hemos aprendido en esta casa es que no es el llorar que mueve el corazón de Dios,
sino que es la fe. La fe es la que mueve. Y yo no voy a obtener fe si yo no leo la palabra, si yo no siembro en mi vida la palabra. La primera búsqueda que necesitamos tener es la dimensión sobrenatural. Hermano, Dios nos ha venido hablando desde hace mucho tiempo que Él desea que nosotros entremos a esa dimensión. No ver las cosas con estos ojos, sino ver las cosas como Él las ve. Pero para que yo vea las cosas como Él las ve, yo debo de sembrar la palabra que es inspirada por Él, la palabra que tiene poder, la palabra que transforma, la palabra que me hace ver la opinión de Dios, lo que Él piensa, sus principios, sus conceptos, sus atributos. Amén. Aleluya. Señor, así es, Señor. A esa dimensión es que nosotros queremos entrar. Por eso, Señor, nosotros no queremos subestimar la palabra que tú nos has dado. Yo te invito, hermano, que tú te pongas en pie. Y que los cantantes vengan, por favor, porque vamos a ministrar. Yo quiero que, si tú deseas decirle al Señor, Señor, yo quiero sembrar tu palabra en mi vida, que tú vengas, hermano. No tengas temor, no tengas temor. Muchas veces sentimos temor de estar aquí enfrente, pero ¿sabes qué? Yo te pido en el nombre del Señor que tú vengas con libertad y que tú le digas, Señor, yo quiero sembrar tu palabra en mi vida. Solo los que se quieren comprometer, que tú vengas y que tú le digas, yo quiero amar tu palabra. Yo quiero amar tu palabra. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que tu palabra me pase a una dimensión sobrenatural. Que yo pueda pasar de lo natural a lo sobrenatural, Señor. Que yo pueda ver las cosas como tú las ves. Que yo pueda ver las cosas como tú las ves, Señor. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque necesitamos, Señor, activar. Dile, hermano, yo activo en este momento. Yo activo, Señor, mi espíritu, mi área espiritual en el nombre de Jesús. Si ha estado dormida mi área espiritual, yo te pido, Espíritu Santo, que tú la actives. Aleluya. Un encuentro sobrenatural en su presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Un encuentro sobrenatural en su presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de tu presencia,
la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Señor, Un encuentro sobrenatural en su presencia, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. aleluya. Un encuentro sobrenatural. Desealo, hermano, dile. Sí, Con su eso es lo que deseamos, Señor. presencia, Oh, deseo como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hermano, tú vas a hacer una oración personal. Y tú le vas a decir, Señor, deseo que en esta semana yo voy a poner de mi parte, dile. Yo voy a sembrar, Señor, la semilla de tu palabra en mi vida. Yo voy a, Señor, hacer mi labor. Yo voy a sembrar tu palabra en mi vida. Y yo voy a propiciar momentos contigo, Señor, en los cuales tú me hables. Y la palabra, el logos que hay en tu palabra, sea transformada al rema en mi vida. El rema que transforma, el rema que acelera, el rema que produce fruto en mi vida, Señor. Señor, yo me comprometo contigo para leer tu palabra, para sacrificarme, Señor, para no posponer tu palabra por otra cosa, para no subestimar tu palabra en mi vida, Señor, porque yo sé que a través del logos de tu palabra hay una transformación, hay un cambio en mi vida, Señor. Danos hambre, Señor, que el orden tuyo en nuestra vida, de que el Espíritu gobierne sobre mi alma, sobre mis pensamientos, sobre mi voluntad y sobre mis sentimientos, Señor. Sea tu Espíritu, que yo pueda llevar cautivo todo pensamiento que hasta ahora me ha agobiado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, dile, hermano, yo renuncio al temor, yo renuncio, Señor, al miedo, yo renuncio, Señor, a la incredulidad en mi vida, y yo doy paso, Señor, a creer lo que tú me has prometido. Aleluya, aleluya.
Oh, aleluya, Señor. Recibe de tu Señor. Recibe del Espíritu Santo, hermano. Un encuentro sobrenatural en su presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Un encuentro sobrenatural en su presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Levanta tus manos, hermano. Voy a hacer una oración por ti. Señor, oramos para que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos activar en nosotros el poder que la palabra contiene, que podamos ver la transición del logos al rema, y que toda palabra que se ha sembrado en nuestro corazón estalle para que seamos transformados en una forma extraordinaria, en el nombre de Jesús. Que lo sobrenatural nos sea concedido para continuar creciendo en lo sobrenatural. Que el manto de la revelación nunca falta en nuestra vida ni en esta casa. Y que ame leer tu palabra. Y que ame leer tu palabra. Dile, hermano, que ame leer tu palabra. Que ame, que me des entendimiento y que me des revelación cuando yo me siente a leer tu palabra, Señor. Que la porción que me corresponde me sea dada cada momento, Señor, en mi vida. Cuando yo decida que el logos de tu palabra se transforme en rema cuando tú lo decidas, Señor. En el nombre de Jesús. Nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos una semana en lo cual veremos, Señor, la transición del logos al rema. Veremos, Señor, que tu palabra es sembrada en nuestra vida. Veremos, Señor, oh Dios, veremos lo sobrenatural tuyo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero, la quiero.